Durante años he estado analizando los patrones técnicos pensando en que daban señales claras tanto de compra como de venta. Confiaba en detectar un patrón de cuña o de canal descendente y esperar a que el precio rompiera la zona superior para ejecutar una orden de compra, poner un stop loss por debajo del mínimo anterior, un take profit hasta el máximo, pero me daba cuenta de que el precio, en muchas ocasiones, una vez había ejecutado mi compra, se daba la vuelta al poco tiempo y me sacaba de la posición, y enseguida, entonces, iba hacia la dirección que yo esperaba. Y lo mismo ocurría con los dobles techos, dobles suelos, incluso con los patrones de hombro-cabeza-hombro. Así que gracias a repasar mis trades y al compromiso que tenía para ser rentable haciendo trading, me pude dar cuenta enseguida de que los patrones técnicos no son tan rentables como parecen. Es más, son todo lo contrario. Y en este vídeo te voy a explicar por qué los patrones técnicos no funcionan, cómo se usan como técnicas de manipulación para que traders minoristas pierdan dinero, cómo puedes evitar estas pérdidas y cómo deberías hacer trading con patrones técnicos. Hace 10 años, cuando empecé a formarme en el mundo del trading, trazaba mis puntos de entrada y de salida en base a los conceptos técnicos que explicaban la mayoría de libros de trading. Empecé formándome en la Bolsa de Barcelona y el libro que nos recomendaron seguir como guía y manual era una especie de santo grial del análisis chartista. Pero enseguida me di cuenta de que sin importar cuán perfecto pareciera el patrón, tan pronto como mordía el anzuelo y ejecutaba la posición, la mayoría de las veces el precio se revertía rápidamente en mi contra. Pero no solo eso, ya que en la mayoría de esas ocasiones hacía que mi stop loss saltara para posteriormente ir hacia la dirección que yo estaba esperando. Al principio, evidentemente, le eché la culpa a mi inexperiencia. Pero a medida que iba pasando el tiempo, que iba sabiendo más, que mis resultados iban siendo mejores, que cambiaba de mercado, de activo, de temporalidad, pero veía que en cuanto a patrones técnicos me seguía ocurriendo lo mismo, empecé a sospechar que los grandes actores que hay dentro de este mercado conocían perfectamente las reglas de trading de los traders minoristas y manipulaban la acción del precio para hacer saltar deliberadamente nuestros stop loss y luego ir hacia la dirección prevista. Entonces descubrí cómo las grandes instituciones monitorean el flujo de órdenes de traders minoristas sabiendo exactamente en qué punto nos estamos concentrando y qué es lo que esperamos del gráfico. De este modo pueden manipular a ciencia cierta y llevar el precio hacia zonas donde hay más o menos órdenes para adquirir más o menos liquidez y que el precio tome una u otra dirección. Pero ¿cómo de descabellado es esto? ¿En realidad es tan heavy, es tan difícil de creer? La realidad es que como más investigaba, más me daba cuenta de que era totalmente probable y de que además era totalmente cierto. Y esto siempre radica en lo mismo, en que las grandes instituciones, las manos fuertes, las entidades más poderosas de todo el mundo, quieren seguir haciéndose más ricos. Y todo va hacia la misma dirección. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero, ¿por qué sucede exactamente esto? Primero, déjame preguntarte si conservas todos los ahorros de tu vida en efectivo físico. Es probable que no sea así. Tu dinero está depositado en varios bancos o en grandes instituciones. Los bancos son los que controlan las grandes cantidades de dinero en todo el mundo y al igual que cualquier otro negocio, buscan obtener ganancias, por lo que podríamos afirmar que tanto los bancos como nosotros tenemos el mismo objetivo. Pero aquí está el asunto. Tu dinero no lo tienes tú, lo tiene el banco, y para ser capaz de manipular e influir en la dirección del mercado, es necesario tener grandes cantidades de dinero almacenadas. Así que los bancos utilizan tu propio dinero para influir en la acción del precio, la cual te hace saltar tus stop loss, con lo cual te hace perder dinero y hace que a ellos les salten sus take profits, con lo cual les hace ganar dinero. Y estos bancos o dinero inteligente tienen varias fórmulas para poder obtener esa liquidez y para poder manipular el mercado en su propio beneficio. Y una de ellas podríamos catalogarla como caza de stop loss.
Fíjate en esta estructura, hemos sido algo ya reiterativos con lo que ocurre con los patrones, y es que, como puedes comprobar, tenemos una clara estructura de doble techo. Lo habitual es que en el momento en el que se forma un doble techo, podamos esperar a que el precio vuelva y gire la tendencia, iniciando una tendencia, en este caso, a la baja. Es decir, tenemos una tendencia alcista con impulsos, pullbacks, y en el momento en el que el precio quiere formar un nuevo impulso, el máximo anterior actúa como resistencia y se forma un doble techo. Hay muchas personas que buscan operar el doble techo en esta parte superior, pero habitualmente los cánones del análisis técnico, ¿qué nos dicen? Nos dicen que en el momento en el que se forma la ruptura a la baja de ese doble techo, ejecutamos una posición en venta, ponemos un stop loss por encima del máximo anterior y ponemos un take profit de este modo, y es marcando la parte superior del techo, marcando una línea desde el máximo hasta el mínimo de ese doble techo y utilizando esta línea como señal de salida. Así que, teniendo en cuenta esta estructura, saldríamos más o menos sobre este nivel de aquí. Luego, cada uno pues, puede decidir, oye, a mí este doble techo no me da un 1-1 de rentabilidad-riesgo, quiero un 1-1 exacto, o cada uno puede ejecutar y gestionar la posición en ese sentido como más y mejor considere. Pero los cánones de los dobles techos, y he utilizado una figura al azar, son estas. Pues fíjate qué es lo que ocurre. Justamente después de que no una, sino dos velas de confirmación indiquen ruptura claramente a la baja de los mínimos anteriores del doble techo, lo que ocurre es que se forma un claro freno, aquí lo tenemos, de esa dirección bajista, y el precio ataca con mucha fuerza en un único día los máximos anteriores, caza, por así decirlo, todos los stops que están situados por encima de esa zona de doble techo, que es donde van los stop loss en esta situación, para posteriormente ¿hacer qué? Para posteriormente darse la vuelta por completo y bajar dando ese cambio de tendencia e iniciando un movimiento a la baja. Pero es que luego tenemos otro ejemplo, y es el ejemplo de la falsa ruptura o la ruptura de liquidez. Y es que aquí puedes determinar cómo tenemos una clara zona de resistencia, que no sería exactamente un nivel concreto, pero sí que fluctuaría entre la línea inferior y la línea superior. Esta zona de aquí sería un poco lo que alberga los diferentes puntos de referencia en cuanto a resistencia de esta estructura en la que nos encontramos. Pues fíjate qué es lo que ocurre en un momento determinado, ya que el precio intenta romper esta zona, pero no puede. Intenta romper esta zona, pero no puede. Tampoco rompe para abajo. Intenta romper esta zona, pero no puede. Tampoco rompe para abajo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando realmente se rompe esa zona? Que no se termina rompiendo del todo, se trata de una falsa ruptura y el precio no solo se da la vuelta, sino que rompe la zona inferior, algo que hasta ahora no había podido hacer, e inicia un recorrido a la baja bastante evidente y continúa con esa tendencia a la baja que estaba formando el precio anteriormente. Nuevamente, ¿es casualidad? No, es causalidad. Si tú lo que quieres es llevar el precio del punto A al punto B y eres una institución tan grande que mueve millones y millones, tú lo que no puedes hacer es vender de golpe. Lo que tienes que hacer es llevar al trader minorista hacia un punto, por ejemplo, el punto C, y cuando lo tienes en ese punto C, haces que salten sus stop loss, sus take profits, haces que el mercado genere liquidez. ¿Por qué? Porque donde hay una venta, hay una compra. Y si la gente, como hemos visto en este último ejemplo, ve que está rompiendo un nivel de resistencia y empieza a comprar y a comprar y a comprar porque creen que es una ruptura real, tú has llevado el precio del punto A al punto C, de abajo a arriba. Llevas el precio de A a C, la gente empieza a comprar y a comprar, y tú lo que estás haciendo como gran institución es vender. Como hay tanta gente comprando porque la has engañado, tus órdenes de venta no van a afectar directamente el precio, hasta que hay un momento en el que terminas con todos los compradores, porque tienes tanto dinero que te has terminado todo el mercado de compradores, y en este preciso instante empiezas a vender.
y a vender y a vender. Y entonces, para pasar de A a B, es decir, para hacer que el precio caiga, primero vas a C, haciendo que el precio suba un poco, para adquirir la liquidez suficiente y formar ese movimiento que estabas esperando. Así que sabiendo esto, ¿cómo podemos competir los traders minoristas contra estas grandes instituciones? ¿Estamos destinados a perder dinero constantemente? La respuesta es no. Lo primero que tienes que hacer es deshacerte de ese enfoque como tradicional y anticuado que se representa en los libros históricos de análisis técnico y de trading, donde te hablan de operar con patrones técnicos, con patrones de velas, con resistencias, con soportes, y te enseñan a operar esas estructuras de forma individual, sin entrelazarlas. En el libro Memorias de un operador de bolsa, escrito por Edwin Lefebvre, se narra la biografía de Jesse Livermore, uno de los mejores traders de toda la historia, el cual explica que para aquel entonces, hablamos de hace 100 años, hacía trading leyendo los datos de los activos en una pizarra que se iba actualizando manualmente por un empleado de la casa de cotizaciones de turno. Pues cuando no había ni datos de mercado, que tenías que leer la cotización del activo en una pizarra que se iba actualizando manualmente por un empleado, estaba bien operar soportes y resistencias como tal, estaba bien operar patrones de velas, estaba bien operar patrones técnicos. Estaba increíblemente bien, pero es que eso fue hace 100 años, o más de 100 años. Y los libros de hoy en día que conocemos, los libros históricos de análisis técnico, los libros históricos de trading, han sido escritos hace décadas, precisamente por esas mismas personas que ganaron dinero, entre otras cosas, leyendo las cotizaciones a través de una pizarra. Hoy en día todo ha evolucionado, el mundo ha avanzado, ya no es igual que antes. Así que tienes que entender el análisis técnico de un modo distinto. Lo tienes que entender como un conjunto de elementos, como un ecosistema de herramientas que te permiten poder determinar cuál va a ser la dirección más probable del precio. ¿Hay soportes y resistencias? Sí. ¿Hay patrones técnicos? Sí. ¿Hay patrones de velas? Sí. Pero también hay teoría de Dow, también hay Fibonacci, también hay teoría de Elliott, también hay aceleración y desaceleración, también hay ciertos indicadores. Está lleno de elementos ese ecosistema. No puedes operar indicadores, no puedes operar soportes y resistencias, no puedes operar patrones. Tienes que entrelazar todos esos elementos técnicos porque dándole un sentido a la proyección, dándole un sentido al análisis y teniendo en cuenta ese abanico de herramientas tan profundo, vas a poder determinar con una precisión muy elevada qué es lo próximo que va a hacer el precio. A partir de ahora, cuando veas un patrón técnico perfecto, un doble techo, un doble suelo, un triángulo, un hombro cabeza hombro, una cuña, un canal, lo que sea, tienes que entender que estas personas, estas entidades, estas instituciones también lo están viendo. Y lo mejor de todo es que saben que tú lo estás viendo y que tu primo, que lleva 5 meses haciendo trading, lo está viendo. Y saben perfectamente cuándo vais a entrar, dónde vais a poner el stop loss y hacia dónde tienen que llevar el precio para echaros, utilizar vuestra liquidez y luego revertir la dirección general de esa estructura. Te animo de verdad a que hagas backtesting o a que revises tus trades. Por ejemplo, si no tienes más de 100 trades operando patrones, haz backtesting desde el año 2005 del euro dólar. Te darás cuenta de que muchas de estas estructuras tienen un desenlace muy similar. Se forma el patrón, se forma la estructura, pero entre que se forma y que se llega a la dirección esperada, hay esa toma de liquidez intermedia que es simple y llanamente una manipulación por parte de las propias instituciones que les permite adquirir esa liquidez suficiente para unirse a esa tendencia. ¿Esto significa que los patrones técnicos no funcionan? No, sí que funcionan, pero recuerda que el trading no se trata simplemente de abrir un gráfico y buscar formas, figuras o estructuras. El trading es un juego mucho más complejo que involucra muchos más elementos y debes ser capaz de adaptarte a ellos, de ser flexible, de entender cuáles son las nuevas tendencias y corrientes. Y, por ejemplo, entender diferentes formas y técnicas de manipulación es algo que te va a ayudar a evitarte muchas pérdidas innecesarias. Evidentemente es mucho mejor no operar patrones
que operar patrones sin ningún otro elemento de apoyo. Pero ¿para qué vas a dejar los patrones técnicos? Una herramienta increíblemente útil cuando puedes combinarlos con soportes y resistencias, cuando puedes combinarlos con candlestick incluso, cuando puedes combinarlos con volumen. Dentro del volumen está precisamente uno de los secretos para entender de algún modo si se está formando algún tipo de manipulación o no. Concretamente hay dos elementos que podemos tener en cuenta. Uno es el volumen y dos son las tres fases de una ruptura de cualquier nivel. Por ejemplo, en cuanto a volumen, voy a utilizar dos ejemplos muy básicos y seleccionados literalmente al azar, pero te recomiendo que tú mismo hagas este trabajo de investigación y de análisis. Fíjate qué es lo que ocurre en este punto de aquí, donde se forma una ruptura del mínimo anterior. El precio forma un movimiento alcista, aquí lo tenemos, forma un pequeño pullback, y en el momento en el que quiere pasar por delante del máximo anterior, se forma como esta especie de falsa ruptura. Esto lo podemos catalogar de doble techo, lo podemos catalogar de falsa ruptura, lo podemos catalogar como queramos. Lo que está claro es que hay una alteración clara de la tendencia. Y la tendencia no solo es una sucesión de máximos y mínimos crecientes, sino que también es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual, aquí tenemos un primer paso y un principio de alteración que va a confirmarse en el momento en el que, como ocurre un poquito más tarde, se rompa el mínimo anterior. ¿Por qué? Porque habremos dejado de hacer mínimos y máximos crecientes para hacer máximos y mínimos decrecientes. Pues bien, fíjate cómo se forma esta ruptura. Fíjate qué es lo que ocurre con el volumen dentro de todo este movimiento ascendente. El volumen, en términos generales, tiene un componente alcista. Durante toda esta estructura de subida, incluso cuando el precio está acumulando, el volumen está subiendo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando, de algún modo, se forma este último movimiento ascendente? Fijaros, ¿qué es lo que ocurre con el volumen en el momento en el que el precio se recupera? El volumen decrece claramente. Ahí lo tenemos. Dentro de esta estructura ascendente decrece. Y luego rompe el mínimo anterior. ¿Pero cómo rompe el mínimo anterior? Fijaros en el volumen dentro de la ruptura del mínimo anterior. Es totalmente plano. Si dibujáramos una media móvil o un promedio de volumen, lo tendríamos sobre este nivel de aquí. Fijaros la diferencia entre el promedio de volumen anterior de todo el movimiento ascendente y el promedio de volumen de esta ruptura. ¿Qué es lo que podemos entender leyendo el volumen? Que esta ruptura es débil, que todo este movimiento es débil. ¿Y qué es lo que ocurre a posteriori? Que el precio se levanta con mucha fuerza. Se utiliza todos estos mínimos anteriores como toma de liquidez. Vamos a dibujarlo nuevamente. Toda esta zona de aquí se utiliza como toma de liquidez. ¿Para qué? Para llevar el precio a nuevos máximos. ¿Qué es lo que ocurriría si una institución grande estuviera comprando constantemente? Que manipularía mucho el precio hacia arriba, pero se quedaría sin compradores. En cambio, ¿qué es lo que ocurre si lleva el precio a la baja? Que la gente se piensa que esto es una falsa ruptura y empieza a vender. Así que esta institución compra y compra y compra y compra, y cuando ya no hay más vendedores, el precio explota con fuerza. A través del volumen podemos darnos cuenta de estas estructuras, podemos darnos cuenta de estos movimientos, pero no solo a través del volumen, como he comentado, a través de la ruptura o no ruptura en tres fases, de la confirmación en tres fases de la ruptura de cualquier nivel. Y es que, por ejemplo, seguimos en este caso con el gráfico de Bitcoin. Aquí tenemos una ruptura de este mínimo anterior. Hubo un momento en el que Bitcoin formó una especie de soporte en los 40.500 puntos y fijaros cómo el precio no una, sino dos, tres, incluso cuatro ocasiones rechaza esa zona, hasta que finalmente termina rompiéndose ese nivel. ¿Cuál es esa confirmación en tres fases? Tenemos tres fases. La fase número 1 es la ruptura. La fase número 2 es el cierre. La fase número 3 es la confirmación. Si analizamos este punto de aquí, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se rompió el mínimo anterior? Sí. ¿Se cerró? Sí. El precio cerró este día por debajo de todos los mínimos anteriores.
¿Hubo confirmación de esa ruptura? No. ¿Por qué? Porque lo que vivimos a la vela siguiente de haber roto y cerrado fue una vela de desaceleración, de freno, y con lo cual luego vino un giro. ¿Qué tenemos que exigirle al precio para entender que se trata de una ruptura en condiciones? Pues que después de romper y de cerrar, se confirme. ¿Y qué es confirmar? Confirmar simplemente es que la vela siguiente a la ruptura y cierre sea también bajista. Si esa vela siguiente no es también bajista, podemos entender que se ha formado algún tipo de manipulación o de falsa ruptura y que el precio se va a dar la vuelta más pronto que tarde. Bueno, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a encontrar múltiples enlaces de interés. Cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, conceptos relacionados con el Smart Money, ICT, manipulación, volumen. Todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.